Casi siempre, los lugares más fascinantes y cargados de misterio requieren ir a zonas donde llegar resulta un tanto complicado. Han sido abandonados paulatinamente por sus habitantes, quizá por su muy difícil acceso o por otras razones también cercanas y lógicas. La escasez de agua, la de recursos o la dificultad para tener cerca servicios básicos o urgentes. Así van despoblándose poco a poco y empiezan a convertirse en esqueletos arquitectónicos de las villas que fueron en tiempo pasado. Este, sin duda, es el caso de Oreja, un lugar relativamente cercano a la capital de España, aunque en el límite de la actual provincia de Toledo, y como veremos, allí suceden cosas extraordinarias. Los caminos para llegar son penosos, así que no es extraño que sus pobladores fueran cansándose de ellos poco a poco. Así lo pudieron comprobar Lorenzo Fernández y Francisco Contreras cuando fuimos a visitarlo. Comprobaron también que la senda que asciende hasta el lugar es estrecha y se llena de barro cuando llueve. Y también vieron que cuando se llega estamos ante una noble ruina, aunque muy maltratada en los últimos tiempos. Porque gentes irrespetuosas no han dejado a este pueblo morirse en paz. No lo han dejado convertirse en un pueblo fantasma tranquilamente. El hoy despoblado ha sido escenario de juergas para los vándalos que encuentran en cualquier sitio acomodo y justificación para divertirse destrozando cuanto encuentran, llenándolo todo de porquería, aparte de decorarlo con grafitis de dudoso gusto, perfectamente prescindibles. Todo esto aquí, donde tantas vidas transcurrieron en torno a sus chimeneas o a su iglesia, el único edificio que aún queda en pie, todavía protagonista de una romería que se celebra en el verano. En aquellos rincones se amó, se odió y se sufrió. Allí nacieron sus hijos y sus pobladores se calentaron al calor de las chimeneas en invierno, contándose historias tremendas como la protagonizada por Maximiliano y Emilio, dos hermanos que en disputa por una herencia de aquellas tierras tan hostiles terminaron el primero muerto de un escopetazo y el otro en la cárcel junto a sus dos hermanas Agustina y Ramona. Todo esto sucedió, dicen, en el paraje de la Solapa, a mediados del siglo XX. También se cuenta que a partir de entonces esas tierras en litigio se volvieron estériles y que en algunas noches se veía vagar una sombra siniestra entre las aliagas azotadas por el viento. Hoy día, algunos jóvenes soberbios, imbuidos sin duda en un afán vandálico, han terminado llenando todo de escombros, de basura y de grafitis sin sentido, como ya decíamos. No han tenido en cuenta que este pueblo tiene, como tantos otros, todo el derecho a ser sagrado para los espíritus que aún alberga y el derecho a convertirse en un fantasma de lo que fue sin ser perturbado, ni con voces extemporáneas, ni con músicas desaforadas, ni con fiestas salvajes. Los primeros asientos documentados son del siglo II a.C., cuando los romanos llamaron al enclave Aurelia, origen del nombre actual, lugar que fortificaron convenientemente. Luego reutilizaron las murallas, los visigodos, los musulmanes que edificaron la torre actual y posteriormente las órdenes cristianas de Calatrava y Santiago. Allí acudían sus maestres con frecuencia acompañados de los nobles, sobre todo porque era un lugar extraordinario para la caza de aves migratorias como los patos, las garzas o las fochas. Verdaderamente aquel lugar terminó siendo lo que en el Renacimiento se llamó un locus amoenus, un lugar ameno, un espacio de descanso y entretenimiento muy apetecible en aquella época para pasar allí ciertas temporadas, sobre todo siguiendo la moda del momento, que era la novela pastoril. Eso dio lugar a que
los reyes se asentaron río abajo, creando un núcleo urbano que se llamaría posteriormente Aranjuez, un real sitio al que se dotó con palacios y jardines de todo tipo, como el alquímico de la isla o el simbólico del príncipe. Aquí vemos lo que queda de la primitiva capilla del castillo y también esos almacenes donde se guardaba en tinajas el vino, legumbres, grano o aceite. Y otras cosas como los aljibes que recogían el agua en una zona verdaderamente inhóspita donde este elemento abundaba mucho en el río, pero no en la meseta, que está lo suficientemente elevada para que subirla fuera penoso. Depósitos hoy desmoronándose, pero que sirvieron para suministrar del imprescindible líquido elemento a las guarniciones y habitantes del castillo. Sus anónimos defensores vigilaron durante mucho tiempo las tierras cristianas y el valle del río Tajo. Entonces todas estas cosas tenían mucha importancia estratégica y militar. Hoy, las ruinas van siendo olvidadas, aunque de vez en cuando reciben la visita de gentes capaces de entender y reconstruir aquel pasado y valorar cuán importante fue el bastión para defender una concepción del mundo en oposición a otra no tan distinta, pero con distintos intereses políticos y económicos. Este fue un bastión de la llamada Marca Media, la frontera donde se libraron las contiendas entre dos religiones y modos de vida, la llamada posteriormente Reconquista. Estructuras que van desapareciendo a favor de cultivos latifundistas porque después de la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, aquellos parajes fueron a parar a manos privadas y terminaron siendo las explotaciones agrarias que hoy vemos. Queda también en pie todavía su viejo cementerio, que sigue utilizándose en algunos casos, donde se ven modernas lápidas de puesta reciente, que también se irán deshaciendo sin remedio. A lo lejos, el núcleo de Aranjuez nos indica que más allá bulle la vida moderna con todos sus inconvenientes. Oreja es especialmente mágica en ciertos momentos del día, como en el atardecer, cuando adquiere tonalidades oníricas que no dejan indiferente a las gentes sensibles. El sol, poniéndose detrás de las almenas de la vieja torre, produce efectos extraordinarios. Además, parece como si en el aire se escucharan las voces de sus viejos habitantes rezando la oración de la tarde desde otro tiempo, indiferentes a cuanto hoy pasa. Ya no es un sitio habitado y tampoco un lugar donde uno pueda irse a vivir si decide hacerse asceta, pero poco a poco ha adquirido una atmósfera fascinante que atrae a quienes andan en pos del misterio en cualquiera de sus formas. Y además es un sitio que inquieta. Sin embargo, también es un lugar donde poder sentarse a meditar en busca del atractivo de lo insólito. Sus habitantes ya no son los seres humanos, pero animales o espíritus nos invitan a meditar sobre la condición del hombre a través de la decadencia y las huellas de los anhelos de sus antiguos moradores. Su hálito se va diluyendo como el sol que marcha hacia el ocaso. El pueblo ha muerto y se desmorona lentamente, pero nos da una lección para quien esté preparado, porque su pasado fue real para quienes lo vivieron de un modo y también hoy para quienes lo hacemos de otra manera diferente. Y llega la noche, cuando todo se vuelve realmente mágico bajo el fulgor de las estrellas, cuando si uno se queda en silencio puede, si está atento, percibir las voces de ultratumba que se forman con todos los ruidos presentes, porque ellos son los dueños de los secretos del lugar.
Enfrente, en la otra orilla del río Tajo, en la zona que llaman la Casa del Fraile, vamos a encontrar dos edificios sospechosos, la Casa Redonda y la de las Tinajas. Dicen los lugareños que al atardecer aparecen presencias y ruidos inquietantes que al principio asustaban, pero que ahora incluso se han transformado en elementos del paisaje. Ya no son tanto las almas condenadas en pena como vapores que juegan entre las piedras muertas, porque en definitiva es la propia tierra quien crea la fascinación, la pareidolia visual que acompaña y acompañará siempre a los lugares en ruinas, transformándose en sus auténticos habitantes. El fantasma o fantasmas que deambulan al anochecer entre ambas casas lo hacen sin hacer el menor caso de quienes estén presentes. Ni escucha ni se manifiesta con sonido alguno, parece ignorarnos, pero ahí está incomprensible, ignoto y sin revelar su verdadera naturaleza. Y mucho cuidado con ruinas como estas, que pueden cobrarse su tributo si un cascote cae sobre la cabeza de algún intruso y le incorpora a los fantasmas que recorren el lugar. Y casi se me olvida, el verdadero amante de los misterios sabe que estos sitios no muestran secreto alguno, ni espectáculo visible o apreciable, si no se pide respetuoso permiso a quienes por allí pululan en su forma no humana, descarnada y ligera como un suspiro que eriza los cabellos. Así que pida permiso, hágame caso, si no, no verá nada, se lo garantizo.